Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Hemos traído muchos profesionales al programa donde usted puede formular sus inquietudes y aquí estamos nosotros para despejarle esas dudas, esas inquietudes. Ustedes ya habían visto, para ustedes no es un rostro indiferente, desconocido, es la doctora Caterine Álvarez Gil, que ya estuvo con nosotros hace 15 días y hoy está de nuevo acá. Ella especializada en Derecho Corporativo, Derecho en Comercio y Derecho en Familia. Y hoy está cumpliéndonos, hace 15 días dijo que estaría con nosotros acá y gracias a Dios aquí está. Doctora, muy bienvenida. Bienvenida más bien a su programa Convivencia Ciudadana. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los televidentes, muy contenta de estar de nuevo en este programa y como lo dijo Byron, cumpliendo la promesa que hice hace 15 días de estar en el programa. Yo quiero iniciar porque la conocimos en el programa anterior, incluso estuvo con nosotros en la radio, que fue el programa número 100 y que por YouTube nos han visto y ahí aparece. Yo estuve viéndome esta semana y estuve analizando y donde sale incluso la llamada al aire cuando nuestro compañero Ducho, Edwin el Ducho, fue a la emisora El Minuto de Dios y sale la llamada al aire y todo y les mostramos a los televidentes. ¿Te acuerdas que claro estamos que sí. en Teleboyacá? Así es. Bueno, despejamos muchas dudas sobre el derecho corporativo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que usted también tiene amplio conocimiento del derecho en familia. Así es. Dos polos no opuestos, pero muy diferentes, ¿cierto? Sí, pues Byron, déjame contarte un poco cómo llegué al derecho de familia porque en realidad mi énfasis siempre ha sido el derecho corporativo y nunca pensé pues terminar y sentirme como tan atraída por el derecho de familia y resulta que dentro de la asesoría que le brindamos a nuestras empresas, a los representantes legales, gerentes y toda la compañía que se da a una empresa, ¿cierto? Que normalmente es muy ajena a la familia, pues se van construyendo y se van tejiendo relaciones de confianza, ¿cierto? Y lastimosamente todos nos hemos visto envueltos en algún momento en un asunto de familia, pues desde la parte jurídica. Entonces, debido a la confianza depositada por los gerentes que asesoramos, pues hemos entrado como en ese tema del derecho de familia y poco a poco hemos ido como adquiriendo más experiencia y conocimiento en el tema. Entonces, bueno, así fue que llegué. Sí, yo quiero hacer énfasis siempre en algo porque uno que trabaja en una inspección de policía y que está en contacto con la comisaría familia del sector, ¿cierto? Hace unos años no existían las comisarías de familia. Hace unos años no existían. Y yo considero, doctora Caterine, que no era que los abogados no estudiaran Derecho en Familia, pero yo creo que no había tanta demanda por esa carrera. Usted me dirá si sí o no. Porque siempre conocimos desde niño y hemos oído mencionar a bienestar familiar. Sí. ¿Cierto? Pero ustedes saben, amables televidentes, que nacen las comisarías de familia, es un respaldo, llamémoslo así, a bienestar familiar. Y yo quiero que usted me hable un poco desde sus experiencias, porque tengo muchas yo, no por ser mayor que usted, sino por los años que llevo trabajando en una inspección de policía y con comisarías de familia. A ver, la relación de familia, una palabra muy linda. Así es. Pero si vamos a hablar que vamos a ampliar el tema, ya las parejas y los matrimonios se habla de que son desechables. Lastimosamente. Lastimosamente, mire. Uno, nuestras mamás eran muy sumisas, pero las otras mamás se le pasaron a las nuestras, ya no son sumisas. Entonces, hay mucha violencia intrafamiliar y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué opinan? Son muchas las personas que se están separando, lo puedo decir, ¿cierto? Sí, constantemente me entero de esas situaciones. Bueno, pero entonces viene lo otro. Al principio, mi amor por aquí, mi amor por allá, y luego se insultan y se tratan mal cuando van a ir a nuestros despachos. Y como dice el dicho, todos conocemos con quién nos casamos, pero no de quién nos divorciamos. De quién nos divorciamos, es verdad. Entonces vamos a hablar de una figura. Bueno, yo digo desde la radio y digo yo en los medios de comunicación
que no tengo espacio alguno, que ojalá me llame alguien de la ciudad a mi número y me diga tengo un espacio grande para acomodar todos los separados y los que están viviendo mal. No tengo a dónde. Porque uno ve la gente que se está casando. Hace 8 días había un matrimonio por aquí cerca. ¿Y sabe quién estaba afuera para hacer el escándalo? La ex de él. ¿Qué quiero decirle? Estamos con una sociedad, entre comillas, enferma. La parte emocional, la parte afectiva. Y ahí le quiero dejar a usted estas cámaras para que usted le cuente de sus experiencias. A ver, ¿qué diferencia hay cuando uno le pregunta al estado civil a una persona? Porque eso lo hacemos todos los días. Y unos dicen divorciado y otros separado. Hay que establecer esa diferencia, porque es que uno a veces a la persona le dice, pero ya legalmente te separaste. Ah, no, ella duerme en una pieza y yo en la otra. Cuéntanos sobre eso. Bueno, Byron, pues quería hacer también como una anotación pequeña, y es que también ese cambio del bienestar familiar y el apoyo que se está brindando por medio de las comisarías también nace a partir de la Constitución del 91, cuando ya se le da mayor importancia y se constituye como un derecho de los niños el tener una familia. Es muy importante que esté planteado en la Constitución como derecho fundamental, pero también que sea el Estado quien garantice y vele porque se cumpla ese derecho. Entonces, a partir de eso es que llegan unas políticas públicas y también la creación de estos organismos como lo son las comisarías de familia, para brindar apoyo y acompañamiento a las familias. En estas entidades podemos encontrar psicólogos, trabajadores sociales, abogados y una cantidad, un equipo interdisciplinario que en realidad no solamente va a buscar solucionar un problema, sino también prevenir. Entonces también la invitación como a las personas para que en cuanto tengan un problema, una situación que crean que no están manejando en debida forma en su hogar, en sus relaciones de familia, confíen y pueden ir fácilmente a darle solución en estas entidades. Bueno, yo quiero decirle, entonces, vamos con lo que, muy buena esa anotación, se divorcian. Sí. Por ejemplo, antes de llegar acá, y es de verdad porque converso con mucha gente en mi inspección de policía, me dice una dama, ella está muy bonita, que le dieron nulidad del matrimonio. Oiga, es que estamos hablando divorcio, separación y nulidad, ¿cierto? Sí. Totalmente diferente. Sí, claro que sí. Y antes de llegar aquí al estudio, estaba hablando yo en la inspección de policía con una dama, como lo repito, muy bonita, ella muy joven, muy berraca. Y le digo yo, ¿y a usted por qué le dieron nulidad? ¿Qué fue lo que pasó? Y fue que comprobaron que el esposo, tienen 4 hijos, pero el esposo le gusta charlar con hombres. O sea, lo sorprendieron, hay evidencias, y resulta que tenía esa tendencia, digámoslo, con el otro género, porque es que ya cada ser humano es libre, pero resulta que eran casados por la iglesia y le dieron nulidad, ¿cierto? O sea que es muy factible una enfermera en estos días, sin decir a quién, igual, ¿qué estará pasando con los hombres? Allá ellos, ¿cierto? Pero usted como abogada, ese es un aspecto fundamental para considerar no solo esa separación, sino esa nulidad. Sí, Byron, es muy importante aclararle a los televidentes que muchas veces al compañero los llaman como esposo. Entonces, es muy importante aclarar que de acuerdo a la relación que surge entre las personas, podemos hablar si hubo una terminación de la convivencia, o un divorcio, una separación o una nulidad, ¿cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de nulidad, casi siempre nos estamos refiriendo a la nulidad del matrimonio católico. Y es cuando entonces se adelanta un procedimiento ante la iglesia, y la iglesia el derecho canónico tiene unas causales muy diferentes a las que se manejan en el Código Civil. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces las parejas se casan por la iglesia, registran su matrimonio, ¿cierto? Puede ser un matrimonio católico o cristiano, una religión pues que el Estado colombiano la acredite como una religión y permite entonces que tenga efectos civiles, registran su matrimonio. Cuando se divorcian, lastimosamente, si no adelantan el proceso de nulidad, ellos no se pueden volver a casar por la iglesia, ¿cierto? Entonces es muy importante empezar como a manejar la diferencia entre estos términos,
porque es muy diferente. Entonces, cuando estoy hablando de una nulidad de derecho, de una nulidad de matrimonio católico, que estamos hablando ya de derecho canónico, de unas causales muy diferentes, al divorcio, que ya es la cesación de esos efectos. Perdón, del pero matrimonio. me llama mucho la atención esto. A ver, nosotros vemos la iglesia, la normatividad que tiene, Sí. pero si resulta de que la dama se casó con él por lo civil y quedó asentado como siempre pues con su notario, entonces también se le llama nulidad, por lo civil se hace. Ahí ya entonces estamos hablando de un divorcio. Ah, ¿Por es qué? un divorcio. También puedo llegar a hablar de nulidad siempre y cuando no olvidemos algo, que el matrimonio es un contrato Es un y como contrato. tal puede ser susceptible de nulidad. Entonces ya las causales no van a ser, por ejemplo, que no tuvieron hijos, ¿cierto? O que la persona es homosexual, una persona de la pareja es homosexual, o que, por ejemplo, es estéril, que son una de las causales que uno puede alegar dentro del derecho canónico para la nulidad del matrimonio canónico. Cuando yo estoy hablando de nulidad de un matrimonio civil, estoy hablando ya de una falta de un requisito para la validez del contrato, del acto jurídico, que puede ser, por ejemplo, que la persona no tenía la edad, no era capaz, no tenía la capacidad legal para contraer matrimonio, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con esas dos diferencias de nulidades, una nulidad de matrimonio católico y ya una nulidad de un matrimonio civil. Bueno, es muy bueno en el segundo set hacer énfasis las consecuencias que trae, Claro que sí. porque muchas personas conozco que se separaron de Boca y eso es fatal. ¿Cómo le parece Unas ese tema? implicaciones gravísimas. ¿La saqué del estadio o no? Total, merece Ah, bueno. un segundo Sí, porque set Jessica no me, completico para hablarlo. no me decía que sacaba del estadio, muy dura. Pero entonces le digo es esto, porque es que vea, está pasando y a nivel mundial nos están viendo por YouTube, y es que se casan, hablan de una separación, pero usted les pregunta, dicen, nosotros no volvimos a tener nada, pero ya hicieron la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, de eso nos vas a hablar, Claro que sí. y si no lo has hecho, ¿qué pasa? O sea, hay unas implicaciones gravísimas porque hay una sociedad, hay unas implicaciones y unas consecuencias legales que siguen su curso, así las personas no sigan en su convivencia. Sí. Bueno, entonces personas que le llamamos comúnmente unión libre, que es la sociedad marital de hecho, Sí. ¿cierto? Esa famosa unión libre, que son muchos los que viven, ahí es donde vamos a hablar en el segundo set, la unión marital de hecho, el matrimonio católico, llamémoslo de una vez así, y O el matrimonio religioso. o religioso, Sí. más bien religioso porque es que Matrimonio los religioso cristianos porque- también se casan así es, ahí y lo hay- registran en la notaría. Sí. Eso, Entonces, más bien vamos a hablar religioso. del matrimonio Y religioso. hay que, pero ¿qué tal? ¿Quiere mandar a unos mensajes institucionales o lo hago yo? Y usted lo hace ahora. Bueno, puedo inaugurarme Sí. mandando a mensajes institucionales. Ahorita seguimos entonces en un segundo set para seguir hablando de este tema tan interesante acá en el programa Convivencia Ciudadana. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos.
Amables televidentes, después de estos mensajes institucionales y saber que incluso la doctora Caterine nos va a seguir acompañando cada vez que pueda, ¿cierto? Claro que sí. Incluso hace 8 días no pudo venir porque ella tiene un compromiso donde ustedes la van a ver no solamente como abogada, sino una gran bailarina, ¿cierto? Sí. Bueno, estábamos hablando y ¿sabes por qué necesito que me sigas ampliando en otros programas este tema? Porque me decían unos televidentes en esta semana, me decían que qué bueno que siguiéramos reforzando el tema en derecho en familia, porque los enredos que hay son muchos. La comisaría de familia, por donde usted la mire, están dando en estos momentos citas para marzo. Oiga, para marzo. Pero yo quiero plantearle una cuestión. Ya hablamos de, en primera instancia, lo que es el divorcio, la nulidad y lo que es la separación. Pero yo quiero que les digas a ellos cuando tienen una casa, no es que es más, que no tengan nada, ¿cómo hacen para que queden ceros y que quede una constancia que se liquidó, así sea en ceros, porque hay que hacerlo, ¿cierto? Para que no quede flotando, diríamos nosotros. Consejo para esas parejas que se acerquen, eso es ante una notaría, un documento, ¿cómo se hace? Bueno, Byron, primero que todo es súper importante aclarar entonces que cuando estamos hablando ya de la instancia de liquidación de sociedad conyugal o patrimonial es porque surgió una unión entre dos personas, sí, ¿cierto? Que en algún momento pudo haber sido simplemente una convivencia ininterrumpida con una sola persona, que estamos llamando entonces ahora como unión libre, ¿cierto? Sí. O que evidentemente pues se produjo a partir de un matrimonio religioso o de un matrimonio en una notaría, un matrimonio civil, ¿cierto? Entonces, cuando ya estas personas han convivido, lo normal y lo que está llamado pues al deber ser es que surja una sociedad conyugal cuando estamos hablando de matrimonio o una sociedad patrimonial cuando es a partir de una unión marital de hecho. A ver, perdón, qué bueno saber eso. O sea que una sociedad conyugal es casados. Así es. ¿Por cualquier religión? Sí. Conyugal. Y entonces, porque le han dado otra interpretación. O sea que la sociedad patrimonial es unión libre. Es una unión libre. Qué bueno saber eso. Sí. ¿Cierto? Claro que sí. Y es muy importante pues como tenerlo en cuenta. Además es muy importante también aclarar que cuando estamos hablando de una sociedad patrimonial es porque uno de los cónyuges no puede tener vigente una sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Cuando no me pueden casar. Está la persona que está casada durante 20 años, se cansan, se dejan, no hay ningún divorcio ni ninguna liquidación, simplemente cada uno se va de su casa sí, y rehacen sus vidas, conocen a alguien, se van a convivir, ¿cierto? Entonces inician una convivencia ininterrumpida, que estamos llamando entonces unión marital de hecho con otra persona diferente, y lo triste es que entre ellos ya no puede surgir una unión, una sociedad patrimonial, porque tiene vigente una sociedad conyugal. Entonces, claro, llega y muere esta persona, ¿cierto? Y llega la persona, la compañera permanente a reclamar lo que se supone que le debería corresponder por su sociedad patrimonial, pero en realidad entonces ya lo que tiene que hacer es un tipo de una declaración ya de una sociedad de hecho que es mucho más compleja ante un juez, y que el juez entonces sea quien decida si surgió o no esa sociedad. Entonces mira los derechos también y cómo puede uno llegar a afectar a otra persona en caso de no liquidar una sociedad conyugal cuando debía hacerlo. Si ya se termina la convivencia, si ya no quieren estar más, lo más indicado es que liquiden esa sociedad conyugal y que se divorcien. Sí, es verdad. Amables televidentes, también les informo que usted nos puede ver por YouTube. Usted busca ahí mismo Convivencia Ciudadana Teleboyacá e inmediatamente, pues lo hago yo que apenas estoy aprendiendo que es un computador. Yo llego a la oficina y veo que es con una pantalla, unas teclas y ahí recibo denuncias. ¿O soy muy exagerado, doctora Caterine? Yo creo que sí. Cierto, pero es que nací en el Parque Berrío y le dieron los dolores a mi mamá. Y en estos días una oyente me llama, pues ustedes saben que estamos en la emisora El Minuto de Dios 1230M, y esa salió más exagerada que yo. Me dio una tristeza, pero no me pudo quitar el puesto. Me decía que hacía un año me estaba llamando para una cita. Yo le dije, no, tampoco, no me quites el puesto, pues no. Mire, le quiero decir entonces que no es sino que en YouTube, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y en Facebook igual.
Ya, usted entra y ahí mismo hasta usted ya se vio, ¿cierto? Claro que sí. Que saludos muy especiales de Atlanta, allá en Atlanta, Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, con Lorelei y todas estas personas que ya nos dicen, los estamos viendo, qué doctora tan bonita, tan jovencita, y entonces yo le llámenla a ella, ¿cierto? Bueno, quiero decirles que en el 300-597-76-76, 300-597-76-76, ahí los atiendo. De lunes a viernes, para que estemos con todas estas asesorías e inmediatamente redireccionarlas. Mire, usted tiene razón en tantas cosas, como yo vivo el diario vivir, usted sabe como abogada, que una inspección de policía es el epicentro. Así no sea la competencia, pero la gente llega a una inspección de policía. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, se ve mucho que hay hombres o hay mujeres que hacen esto, le paso mis bienes, le paso los bienes a mi hermano, ¿cierto que lo hacen? Hay en ocasiones usted los abogados que pueden comprobar, si se puede comprobar que lo hizo adrede, hay algo por hacer o ya no hay nada que hacer. Claro, una acción de simulación se debe entonces iniciar y de simulación. Sí, y demostrarle al juez que ese negocio jurídico se hizo para cometer un fraude en contra de su cónyuge o en muchas ocasiones de sus acreedores. Bueno, ahí tengo un caso del municipio de Envigado. La señora tiene 10 hijos. 10 hijos. Se casó desde los 13 años de edad. Este hombre la abandonó y es verdad, pues ya está todo, ya hemos averiguado todo, la abandonó. Ella formó esos 10 hijos, pero él se fue para el exterior. Él cuando viene solamente la ñaña de él, como decimos los paisas, ñaña la contemplada, sí. De los 10 hijos, una sola hija, y él no dice ni siquiera dónde está viviendo. La cuestión es que nunca se divorciaron. Hay dos opciones. Una, que estamos localizándolo a él, porque esa sociedad conyugal, me acaba de enseñar usted, sí. ¿Cierto? Conyugal porque casaron. Así es. Él la dejó abierta. Nunca la ha cancelado. Sigue vigente. Sigue vigente. Estamos con la Comisaría de Familia de Envigado. Primero, dejando un precedente, y segundo, que en el momento, cierto que se puede formular la denuncia de ese abandono o se puede dejar un precedente mientras que él aparece por si de pronto llega o qué es lo que... Bueno, en realidad lo que yo estoy observando aquí como sí. Muy por encima es que está pues muy evidenciado un abandono de hogar que podemos también tomar en cuenta como una causal que nos permite, de acuerdo al Código Civil, alegar entonces una causal de divorcio, ¿cierto? Y donde hay un cónyuge, una causal subjetiva, entonces existe un cónyuge culpable y uno que es inocente, y el culpable puede verse hasta condenado a pagar alimentos al cónyuge inocente. Sí, incluso ahí puede entrar de pronto una retroactividad, ¿o no? No podríamos hablar de una retroactividad debido a que no hay una obligación clara, expresa y exigible, entonces no hay fijada una cuota, entonces es muy complejo llegar a hablar de una retroactividad. Ahí es muy fácil, hablamos de retroactividad cuando ya hay una cuota fijada, ahí es mucho más fácil. Bueno, al hablar sobre estos matrimonios, hay una palabra que decíamos usted y yo ahora extra cámaras, y como somos antioqueños, usted es antioqueña también. Sí. Hay una palabra que dice niti-niti. O sea que cuando las personas se van a separar, las asesoras de las panaderías, carnicerías, a mi hermana le pasó eso, no, a usted le toca la mitad. No me preocupe que a usted le toca la mitad. Erróneamente creemos eso, o sea, lo que pasa es que es muy importante aclarar que le toca la mitad, pero de los bienes conyugales o de los bienes patrimoniales, no de los bienes propios. Entonces, si dentro de la unión marital o dentro del matrimonio ingresan bienes que hacen parte del haber conyugal, ¿cierto? Muy importante, que no hagan parte del patrimonio propio de cada uno de los cónyuges, no, pues no los pueden incluir en esa sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, si fruto de los honorarios, de los salarios de ambas personas o de una de las personas del matrimonio se adquiere una vivienda, esa vivienda sí ingresa a la sociedad conyugal. Muy diferente a que a mí, por ejemplo, por herencia, heredé una finca, esa no ingresaría en la sociedad conyugal
pues no hace parte de la sociedad, sino que es un bien propio. Entonces es muy importante aclarar que ese miti-miti, ese 50-50, empieza entonces a tener efecto, pero dentro de los bienes sociales. Hay que tener muy en cuenta que uno en la vida, pues, estamos en la Tierra, ¿cierto? No estamos en Marte ni por ahí en otro planeta, estamos en la Tierra, donde la gente, a mí ese dicho, yo soy muy popular, porque vengo del pueblo y para el pueblo. Yo no soy interesado. Yo no soy interesado. A la hora de partir, a la hora de liquidar, ahí es donde se ven los pleitos. Hasta Entonces, por anillos, hasta- hasta por anillos he visto la pelea. Sí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Simplemente que no se les olvide también otra figura, y es que hay activos, pero hay pasivos. ¿Cierto que sí? Hay pasivos, y hay que entrar a liquidar. Porque hay parejas que se dieron un caché y un lujo mientras estaban aparentando o estaban supuestamente enamorados, pero quedan unas deudas. Y lo digo porque ya vimos a un hombre que fue citado por la comisaría de familia y ella fue para que le dieran su miti-miti. Pero él fue muy bien asesorado. Y él dijo, no, yo no estoy negando eso. Pero ¿dónde están las deudas que adquirimos los dos? Y ahí sí ella quedó. Es bueno que resaltemos Claro, eso, ¿cierto? es muy importante resaltar que lo que se liquida es un patrimonio, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy calculando el patrimonio, tengo en cuenta los activos y los pasivos que también se adquirieron juntos. Entonces, ahí juega la misma regla que acabé de mencionar. Cuentan las deudas que hacen parte de la sociedad conyugal, ¿cierto? Bueno, yo quiero en el otro ser, porque yo la necesito, yo necesito que esté viniendo. Hay una situación que estamos viviendo por medio de la radio se inició y que tienes ya un conocimiento de ello, te lo planteé. Yo estuve esta semana en el barrio Buenos Aires, aquí en la ciudad de Medellín, porque hay Buenos Aires en Itagüí y hay Buenos Aires en Bello. Aquí en la ciudad de Medellín, ¿qué pasó? Y eso lo vamos a hablar en el otro ser. Resulta que hay un caso donde se está presentando la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, hoy le decíamos a unas personas, es que la gente, mire doctora Caterine, que tan bueno usted como también explica lo coquito. Ya quedó claro lo de la sociedad conyugal y patrimonial, Sí. pero vamos a hablar de una violencia intrafamiliar, y cuando a la gente le hablan de violencia está creyendo que son golpes nomás, que la parte física, ¿cierto? Entonces hay varias causales por los cuales se generan y que se pueden denunciar ante las autoridades competentes. Claro que sí. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hay un caso concreto de un señor adulto mayor que está abusando de la situación de su esposa, que hace 31 años está en una discapacidad. ¿Cierto que sí? Ayer fue la hija de la señora, la envié para que fuera a la comisaría de familia del sector y hubo un encuentro de dos ideologías. El primer funcionario, que eso no le parecía pues como violencia intrafamiliar, y el segundo dijo, no, ahí sí. ¿Por qué le voy a hablar esto? Porque hay una situación, cuando hay violencia intrafamiliar, los comisarios de familia tienen unas competencias grandísimas. Puede existir hasta un desalojo mientras que se liquida, porque es que lo que tenemos la obligación los funcionarios del Estado es prevenir. Así es. ¿Cierto? Entonces la gente, hay otro problema. Usted ha tenido esos casos. Yo no me voy, váyase usted. ¿Cierto? Entonces ninguno de los dos se va. Para que ustedes ya tengan muy en cuenta y se acerquen, yo diría que lo primero es consultar con ustedes. ¿Cómo liquido mi sociedad? El tipo de relación que he tenido hasta el momento. Y ahora vamos a hablar porque nos va a quedar debiendo este tema. ¿Qué pasa con los hijos? Así es. ¿Quiénes quedan en la mitad? Los niños. Igual creo que puedo hacer como un adelanto del próximo set, entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es preferible, un divorcio pleitado o un divorcio entonces por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo. Vamos a hablar de eso enseguida, ¿sí? Vamos entonces a unos mensajes institucionales en Teleboyacá, que es más.
Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes de Teleboyacá, un tema espectacular porque pues nuestros camarógrafos nos empiezan a contar una historia y luego dicen que después de comerciales, después de mensajes institucionales, y ahí me tienen en ascuas, contándome una historia de un abogado, de una finca, ¿cierto, doctora Caterina? Sí, así es. Bueno, entonces, bueno, para improvisar, ¿no? Para salir de por la tangente. Bueno, yo quiero hacerlo muy dinámico el programa para que ustedes vean, porque es que yo he sido defensor de lo siguiente. Hablar con abogados, si uno se dedica solo al derecho, son temas pesados, pero usted lo hace dinámico y yo también lo quiero hacer dinámico, que la gente diga, claro. Entonces mira, me llamas al 300-597-76-76, soy Byron Mejía Cardona y nosotros te recibimos la inquietud y la redireccionamos hacia ustedes, ¿cierto? Estamos hablando de algo candente, la separación, el divorcio, la nulidad. Pero después de eso viene lo que es el miti-miti, llamémoslo así. La liquidación de la sociedad. Liquidación de la sociedad. Y usted decía algo totalmente cierto, todo lo que ha dicho. Esto viene de una representación de pesos, hablemoslo directamente. Pero entonces viene lo siguiente. Conozco un caso donde la dama le dice a él que le da el divorcio. Es de la vida real. Tienen 3 hijos, como él ya se casó con otra, pero que él le daba el divorcio, ella le daba el divorcio si le dejaba la casa. Él se la dejó y cometen un error, doctora Caterina. ¿Cuál? Que él, para enamorar a la otra muchacha, él le promete que entonces le da la casa, pero que ella le dice que no le pase alimentos, que llegaron a un acuerdo para no pasar alimentos por los 3 menores, y son 3 menores de edad. Fatal, ¿cierto? Así es, no podemos desconocer nunca los derechos. No son negociables. Innegociables, sí. ¿Cierto? Innegociables. Totalmente. Bueno, entonces lleguemos a un tema. Usted ahora iba a dejarnos, después de comerciales, después de estos mensajes institucionales, nos ibas a dar otra explicación. Bueno, entonces quería hablarles un poquito acerca de la diferencia entre un divorcio contencioso y un divorcio por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque las diferencias son abismales, y también cuando estamos hablando de costos y de tiempo, que también se ve en últimas representado en dinero. El tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces entre más ágil podamos adelantar este tipo de trámites va a ser mucho mejor. Aparte no va a tener las consecuencias tan fuertes que tiene sobre los menores y sobre el ámbito familiar, porque sí, atravesar un proceso de divorcio nunca va a ser fácil. Entonces, cuando estamos hablando de un divorcio de mutuo acuerdo, siempre entonces va a mediar el mutuo disenso entre las partes,
que van a estar de acuerdo en divorciarse, y muchas veces entonces entre ellos mismos configuran los acuerdos familiares, que es lo que habla sobre el régimen de visitas de los menores, la cuota alimentaria, el cuidado personal y custodia de los menores. Muchas veces entre las parejas llegan a un acuerdo y encuentran pues como una zona de confort en la cual ambas partes puedan cumplir con sus compromisos, ¿cierto? Entonces el mutuo acuerdo siempre va a ser como la mejor opción, porque primero, entonces, no se van a obligar a algo que no pueden cumplir. Segundo, es un trámite que puede durar aproximadamente 2 meses, yendo pues como muy largo el término, ¿cierto? Y aparte no va a implicar el desgaste de un proceso judicial y la carga probatoria y también los costos por abogado, porque siempre en última se va a tener que presentar la solicitud por parte de un abogado, pero va a ser mucho más económico que un divorcio contencioso. ¿Por qué? Porque en un divorcio contencioso entonces ya vamos a estar involucrando la rama judicial y por ende los juzgados y los jueces. Entonces ahora ya va a tocar ante un juez demostrar por qué debe el juez fallar el divorcio, que no se puede él nunca alejar de las causales que tiene para ello establecidas el Código Civil. Por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales, que son una de las causales más comunes, pero es una de las causales más difíciles de probar. Disculpa ahí, esa de la infidelidad. Sí. Y que aquí en Colombia, seamos sinceros, como que lo tomaron como un deporte, ¿no? Creen que eso no es una causal y es gravísimo. Debido a una carga probatoria que se tiene, Byron, porque es muy importante aclararle a los televidentes que no basta solamente la infidelidad, sino las relaciones sexuales extramatrimoniales. Y comprobar eso es muy difícil porque la legalidad de la prueba no nos va a permitir, entonces, por ejemplo, tomarle una fotografía a una pareja saliendo de un lugar o algo. Entonces, la carga probatoria se hace muy difícil y solamente podríamos de pronto optar por esta causal cuando ya hay un hijo extramatrimonial, que ya pues es mucho más difícil como de contraponerse a esa prueba, porque ya es evidente que si hay un hijo por fuera del matrimonio, hubo una relación sexual extramatrimonial, entonces ahí sí podríamos llegar a esa causal de las relaciones sexuales extramatrimoniales. Pero entonces a lo que voy es a que un proceso judicial siempre va a implicar una causal de las 7 que nos tiene el Código Civil, y deben estar debidamente probadas. Entonces en algunos casos las pruebas son muy difíciles de conseguir, y aparte porque las pruebas deben tener una cadena pues de que se haya obtenido legalmente, que se apruebe en debida forma, que se decrete, que se solicite, se decrete. Entonces las pruebas en realidad son un obstáculo muy grande cuando vamos a recurrir a un proceso judicial. Por eso cuando vamos a recomendar un proceso judicial es porque las pruebas vemos que son más que suficientes para que un juez pueda fallar el divorcio. Hay una situación muy clara que ahí felicito, porque la ley colombiana ha venido cambiando y uno puede decir que se han hecho cositas, entre comillas. Y lo digo porque yo soy egresado de una institución en derechos humanos y Colombia lentamente pero viene cambiando. ¿Por qué? Porque anteriormente se hablaba de un divorcio y no te doy la firma y no me divorcio. O sea, yo siempre dije por sentido común, y es que yo soy escritura tuya. Es que si yo no quiero vivir más así, no siempre por infidelidad, porque no quiero, porque se acabó el amor. Aquí en este sector de las brisas tengo un caso muy concreto, donde él dijo, ya nosotros estamos es por aparentar, porque no hacemos las cosas más fáciles. Ser amigos los dos y ser amigos de nuestros hijos. Eso es algo muy bonito, porque la ley colombiana tiene que premiar a esas personas, porque no va a haber una violencia intrafamiliar. En cuanto al divorcio, alguien demanda, uno de los dos demanda, ese costo siempre lo tiene que asumir el demandante. Bueno, Byron, ahí entonces ya entramos en un aspecto procesal, y es muy importante aclararle a los televidentes que si bien el acceso a la justicia es un derecho fundamental y también gratuito, los abogados también pues tienen una tarifa permitida
y obviamente pues si yo pienso demandar, lo que yo hago es, yo pago los honorarios del abogado, pero en caso de que la contraparte resulte vencida en el proceso, o sea, que mis pretensiones salgan avantes, yo puedo solicitar una condena en costas y de ahí entonces el juez puede remitir ese dinero. Claro que sí, la condena en costas es una de las consecuencias que se tiene por perder un proceso y eso mismo es utilizado como para que el cliente o la persona que demandó subsane un poquitico los gastos que tuvo que hacer por la demanda. Disculpa, pero entonces, sí, no, yo sé que en muchas demandas se da lo de las costas. Sí. En un divorcio se da también. Si lo solicitan, sí. Claro, no, qué importante eso, mejor dicho, la sacó del estadio. Mire, yo digo es simplemente, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque ahora estamos dando a conocer y el tema es muy amplio, pero es tan real que si usted viera, doctora Caterine, lo que se vive en una inspección de policía. Porque viene otra cuestión. Debido a esto, en América Latina, yo diría, y en un estudio que estuve viendo ahí, que estuve leyendo e investigando, dice que nosotros no sabemos amar. Nosotros nos sentimos dueños del otro ser. Por eso en América Latina, como se quiere con el alma, con el corazón, la mayoría terminan de enemigos, porque ya se voltea el sentimiento y aparece un resentimiento. ¿Cierto que sí? Entonces nadie quiere perder. Nadie quiere perder y entonces estamos disputando con el otro. Recomendación para estas parejas, es bueno acercarse, primero de todo yo hoy por hoy digo públicamente, un buen abogado, una buena abogada, sí hace falta. La gente cuando habla sobre los abogados, también hay que aclarar una cuestión, no todo el mundo es buen abogado, ¿cierto? Lastimosamente. No, y es en toda profesión, no solamente los abogados, no todos los médicos son bien, ¿cierto? Es de acuerdo como uno lo tome. Yo conozco médicos que le dan 3 meses al paciente y antes el paciente asiste a las exequias del médico. El que estaba enfermo y grave era él. Entonces es simplemente mirar que en el derecho hay gente muy ducha, como dice nuestro camarógrafo, que en estos días vamos a presentarlos. ¿Te gustaría para que la gente los conozca? Y estos camarógrafos, él dice, ducho, usted lo hace muy bien. Usted busca soluciones, hay una metodología. Pero entonces es liquidar. La pregunta es esta: yo me separé, no teníamos nada, es mejor que quede una constancia que quede esto, ¿cierto? Por ejemplo, por lo que te decía ahorita Byron y televidentes, y es que nunca sabemos que podamos volver a encontrar el amor en el futuro. Claro. Y entonces recordemos que ya no vamos a poder tener otra sociedad conyugal ni otra sociedad patrimonial porque ambas no pueden estar vigentes. Entonces mira que ya la otra persona ni siquiera va a poder tener una comunidad de bienes conmigo, no vamos a poder constituir pues como esos beneficios y esa unión de compartir la vida y nuestros proyectos, porque en caso de que yo muera, por ejemplo, va a tener que declarar ante un juez, pedirle que el juez declare que hubo una sociedad ya de carácter comercial. Entonces mira también las consecuencias que tiene. Con el agravante de que si yo llega, muchas veces las personas hasta olvidan que tienen una sociedad conyugal vigente y empiezan a adquirir un bien, 2 bienes y eso va entrando a esa sociedad conyugal. Entonces Sí. lo más sano es que se liquide, que si las personas ya no están teniendo una vida sana en pareja, si han dialogado, porque para mí ese es el primer consejo, dialoguen, el divorcio no es la única solución, ¿cierto? Primero dialoguen y si ya se dan cuenta que la verdadera solución y lo más sano es divorciarse, pues la segunda recomendación es háganlo por mutuo acuerdo, liquiden su sociedad conyugal para que no vayan a tener inconvenientes en el futuro y que todo quede pues de la mejor manera. Se dice que la sociedad conyugal presta mérito de reconocimiento, llamémoslo así, si es verdad que a partir de los 2 años. No, O esa eso es sería un entonces mito. la sociedad patrimonial. Perdón, patrimonial. Así es. Porque queda claro que es la patrimonial, porque se está hablando de patrimonio. Sí. Conyugal es cuando voy al altar, sea con la religión que sea, ¿cierto? Sí. Eso sí es verdad que la patrimonial a partir de los 2 años, A partir de los 2 años de convivencia. de convivencia. Entonces estamos hablando de una presunción que ya nos da la legislación colombiana, que presume que después de que 2 personas han convivido de manera ininterrumpida bajo un mismo techo, ¿cierto? Que han compartido pues un proyecto de vida durante esos 2 años,
entonces se presume que hay una sociedad patrimonial. Yo llevo 2 años con Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Pues es bueno decirle a la gente que preste mucha atención con esta situación. Claro que sí. Porque hemos visto cantidad, ya se está peleando mucho por el adobe, por lo material, ¿cierto? Yo siempre invito a la gente, si usted va a vivir maluco, sepárese. Lo dijo el Papa. Entre otras palabras, eso fue lo que dijo el Papa. Porque en otros programas quiero que hablemos mucho y después con usted voy a traer un invitado especializado de la Fiscalía General de la Nación, porque las puertas se han tenido que crear y abrir y es por lo que ya se creó una oficina exclusivamente para la violencia intrafamiliar. Mira que estoy hablando con hechos por la experiencia que llevo y estoy cumpliendo 28 años, 7 meses, 4 días y 2 horas en la alcaldía de Bello. ¿Cuánto llevo? Muchos años. Eso está muy bien. Mira, te voy a comentar algo. La violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Que simplemente las separaciones por montones. Y un abogado, yo digo que después de que tenga esa causal de violencia intrafamiliar, es mucho más fácil para él sustentar esa separación, ¿cierto? Sí, va a ser mucho más fácil porque ya está la prueba, lo que hablábamos ahorita. Sí. Le toca a usted enviar entonces a mensajes institucionales, que lo hizo muy bien. Bueno, una vez más. Entonces, amables televidentes, seguimos entonces, vamos a ver unas notas comerciales y ya venimos en la tercera sección del programa. Porque Teleboyacá es más. hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Vivía a un par de casas de la mía. Desde que mis papás llegaron con el televisor a color, no salía de mi casa. Recuerdo que era lo máximo. Mi papá movía la antena para que se viera mejor. Eduardito, con esas orejas, seguro que escuchaba más que todos. Y yo le quitaba las gafas a mi abuelo para ver todo mejor. Los dos hacíamos un gran equipo con la televisión. Arrancó a correr. No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire.
Amables televidentes, continuamos con su programa Convivencia Ciudadana. Incluso ya la doctora Caterine me dijo, pero es bueno que quede ahí entre cámaras, que yo sí no, cierto, no pierdo media. Y es que... La seguridad de todos, sí. Entonces, con la bendición de Dios, eso sí, cada cual crea a su manera, pero creo en un ser supremo. Nadie tiene nada comprado. Y es decirles que dentro de 8 días, Dios mediante, también nos va a acompañar la doctora Caterine Álvarez Gil, ¿cierto? Así es, Dios con la ayuda de Dios. Así será. Bueno, entonces estamos hablando porque es que hay temas que nos quedan pendientes, como consultas que nos hicieron hoy en la inspección, y es qué pasa cuando estos niños, que son los que quedan en la mitad, papá y mamá deciden separarse, ¿cierto? Vamos a hablar dentro de 8 días, Dios mediante, de ese tema. Aunque tenemos otros temas, porque el de hace 15 días que fue el corporativo y que hablamos de unos términos del consumidor espectacular, me consultaron mucho. Sí. Sí, no te llamé porque como me enseñaste tanto, entonces yo iba dando esa... Bueno. Eso es bueno, ¿cierto? Muy bien. Una buena profesora, un buen alumno. Estamos hablando entonces que yo te contaba ahora que las comisarías de familia, mira hasta dónde están. Y en estos momentos se les está diciendo a los alcaldes, necesitamos más comisarías y más personal. ¿A qué se debe eso? Precisamente a esas relaciones desechables, ¿cierto? Sí. La pregunta es esta. Un hombre cuando se relaciona y tiene en embarazo a una dama que es menor de edad, como el caso que vivimos hoy, ¿eso agrava la situación para ese hombre o puede andar como Pedro por su casa por toda parte? Y te lo digo porque, atención con esto, no es como muchos dicen que la ley no sirve. No, eso se ha puesto, eso ha cambiado en forma, ¿cierto, doctora Caterine? Sí. Por ejemplo, en esa situación de una menor de edad. Bueno, es muy importante, Byron, aclarar que sea la mujer menor de edad o sea mayor de edad, los derechos de los menores nunca se pueden desconocer. Y más cuando ya estamos hablando de 2 menores de edad, entonces sí, no se pueden desconocer. Entonces el padre siempre va a estar obligado a responder por el hijo que está por nacer, ¿cierto? A darle su cuota alimentaria, también a brindarle todo el acompañamiento que implica tener un hijo, no es solamente dar una cuota alimentaria. Hay una sentencia muy bonita que le llaman como la sentencia del derecho al amor. Entonces, claro que ese niño que está por nacer tiene todo el derecho del acompañamiento de su padre y del amor de su padre. Entonces, pues nunca podrá andar como Pedro por su casa, como decías, porque siempre va a estar obligado a cumplir pues como con esa obligación que tiene con su hijo. Bueno, hay una situación también que se habla, y lo bueno de Convivencia Ciudadana, doctora Caterine, es que aquí no somos machistas, aquí se habla en equidad de género, porque también hay que decirlo y abiertamente, hay mujeres malas mamas, ¿cierto? Lastimosamente. Lastimosamente. Ya hace muchos años se decía que madre no hay sino solo una. No se las estoy tirando a esta generación, pero casos sí se han visto, y muchos, donde también conozco papás que son mamá y papá. Esos derechos se adquieren y esas responsabilidades, esos deberes también son de las mujeres. Sí. ¿Cierto que sí? Ahí sí que estamos llamados a hablar de lo que hablábamos ahorita, el miti-miti, porque las obligaciones son de padre y madre. Entonces es también muy importante, y me gustaría aclararle a nuestros televidentes que, por ejemplo, cuando estamos hablando ya entonces en un ámbito en un escenario de divorcio, a veces las mamás quieren imponer toda la cuota alimentaria para el padre, pero entonces ahí es donde uno les recuerda que ellas también están obligadas con sus hijos, que muchas veces no pueden aportar de manera económica, pero sí entonces deben estar ellas pendientes del cuidado y son ellas las que proveen el hogar, ¿cierto? Sí. Es muy importante aclarar y mencionarle esto a los televidentes, y es que es para ambas partes las obligaciones que se tienen frente a los hijos. Sí, es verdad. Bueno, entonces no piense usted más que la justicia no sirve. Nosotros estamos celebrando desde Convivencia Ciudadana, nos falta celebrar con torta a bordo y una copa de champaña el embargo de otro hombre irresponsable. Y lo cuento así jocosamente porque esa dama, cuando se comunicó con Convivencia Ciudadana, no creía ya en la justicia y decía que era que no, que cuál embargo, si no les hacían nada. Y él sí que se creía que no le iban a hacer nada. No. Tengo la copia del juzgado. El señor juez decretó, incluso dice en el mismo oficio,
qué número de cuenta y hacia el banco agrario. Sí. ¿Cierto? Entonces es un proceso simplemente que se tiene que llevar a cabo. Pero yo diría, doctora Caterine, que es que en un despacho hay que estar insistiendo. Sí. ¿Cierto? Es muy importante, exacto. Primero, que las personas no pierdan la fe en la justicia colombiana, que activen todos los mecanismos que tienen para dar cumplimiento a ellos, que también toda aquella situación que puedan resolver mediante la conciliación, mediante el diálogo, acudan a estos métodos alternativos de solución de conflictos y pues que sigan todo el curso del trámite y de los procesos que para ellos se tienen dispuestos, porque en últimas pues van a tener los resultados que esperamos. También, aunque muchas veces no es necesario el acompañamiento de un abogado, es bueno también que tengan alguna asesoría, porque también es importante que tengan el concepto de una persona que ha tenido experiencias similares, que también va a poder decirle en qué momento sí, en qué momento no. Va a ser mucho más viable interponer un proceso de estos, porque muchas veces, lastimosamente, queremos embargar a un padre irresponsable, pero ni siquiera tiene un trabajo con el cual pueda hacer ese pago. Entonces, lo único que va a representar para eso es el gasto de una madre, de un proceso judicial, que en últimas no vamos a tener nada que embargar. Entonces, también amerita un estudio por parte de un abogado, y él va, conociendo la situación en específico, puede darle una mejor recomendación, ¿cierto? Si encuentra bienes, si encuentra un trabajo, si encuentra un salario, unos honorarios, una cuenta bancaria de la cual se puede hacer ese embargo, esa medida cautelar para hacer el pago de la cuota alimentaria, pues el abogado va a recomendar siempre que se adelante este proceso, pero muchas veces no los encontramos. Entonces lo único que va a representar es un desgaste, y se va a tener entonces que recurrir a otras soluciones, a otros mecanismos que también tiene la justicia colombiana. Bueno, recomendación, aunque vamos a continuar, si Dios nos permite, entre 8 días, pero recomendación a todas estas parejas, esta parte que hemos tocado el alma de muchos de ustedes acerca de esas liquidaciones y que esos enamoramientos que muchas veces ya fácilmente terminan. Sí, bueno, primero que todo lo que se recomienda es que si van a hacer un divorcio, si ya no encuentran otras soluciones, que recurran a un divorcio de mutuo acuerdo, que siempre se rijan por el diálogo, y que lo más importante, si tienen hijos, piensen en el bienestar de ellos. Es verdad, esos niños no tienen la culpa de esas diferencias en las que entraron los papás, ¿cierto? Y por eso el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia es muy lindo, muy hermoso y muy drástico, porque primero los niños, segundo los niños y tercero los niños. Sí. Doctora Caterine, muchas gracias por estar en Teleboyacá. Usted sabe que el eslogan de nosotros es Teleboyacá es más. Sí, ese es más significa mucho, ¿cierto? Aquí viene gente y no solamente es Convivencia Ciudadana, son todos los programas de Teleboyacá para que no se los pierda, ¿cierto? Sí. Usted ya se ha visto, nos han llamado a nivel internacional, porque ya por YouTube, para recordarles, no es sino que entre como Convivencia Ciudadana, Teleboyacá y listo, ¿no? Sí. Y Facebook. Entonces, sí. Doctora Caterine, gracias por estar con nosotros, y esta es su casa, y felicitarla por el conocimiento que tiene. Gracias a ustedes por la invitación. Espero entonces seguir compartiendo con ustedes mi conocimiento, mi apoyo, mi experiencia, siempre buscando como que todas las personas encuentren solución a aquellas situaciones que muchas veces consideran que no van a poder resolver. Bueno, recuerden, amables televidentes, que estamos mañana de 3 a 5 de la tarde en 1230 AM, El Minuto de Dios, la señal del cielo, la emisora El Minuto de Dios. Y el 5 de noviembre, si Dios nos permite, ya vamos a colocar pasacalles, ya que nos vamos, para que sepan que vamos a tener la misa, la Santa Misa, o sea, se va a trasladar de Medellín para Bello, en el Tulio Espina, totalmente gratis, como se ha hecho en el Coliseo de la UPB, que se llena totalmente. El municipio de Bello, 5 de noviembre, allá estaremos para la Santa Eucaristía. Amables televidentes, muchas gracias a todos ustedes, y decirles que con Jairo Gutiérrez y Edwin Ortega, grandes camarógrafos, y la dirección de nuestro coordinador Andrés Felipe, gracias a todos ellos. Soy Byron Mejía Cardona. Muchas gracias. Teleboyacá es más.